caso de David, nosotros vimos la pereza, cómo la pereza funcionó de una especie de crónica de muerte anunciada, que es bastante complicado, como todo comienza en esta idea de confiar en su propia fuerza. Y eso tiene mucho que ver con la promesa perdón, con la pereza, de volverse hacia sí mismo, de confiar en sí mismo, confiar en su fuerza, de enfriarse para el conocer la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Muy bien. Luego de David, nosotros vimos a Salomón. Salomón. Muy bien, muy bien. Y en el caso de Salomón no vimos un libro de reyes ni nada de eso, sino que estudiamos un poquito de proverbios y vimos cómo Salomón nos hablaba en binario, por así decirlo. Nos hablaba de dos mujeres o de dos caminos o de dos, etcétera, etcétera, dos formas de vivir, etcétera. Del sabio, del prudente o del necio, del insensato y así. Y siempre en esos contrastes, el sabio con el insensato, el prudente con el necio y así. Y en el caso específico que nosotros evaluamos fue dos mujeres. Una era la mujer sabiduría y la otra la mujer adúltera, que era una representación del pecado y cómo el pecado nos abrazaba y nos atraía hacia sí. Por lo tanto, era necesario estar sumamente atentos a aquello. Y luego de Salomón, vimos a dos reyes con nombres raros. Jeroboam. Jeroboam, muy bien, Roxy. La Roxy fue, ¿cierto? Solo lo escuché. Muy bien, muy bien. Muy bien. Jeroboam. Y vimos cómo en ese momento se divide el reino. Estaba David, luego Salomón. Salomón tiene un problema con los impuestos, él pesa la mano sobre el pueblo, muere, asume su hijo Roboam, y Roboam es consultado para bajar los impuestos, dejar de pesar su mano sobre el pueblo, y es ahí donde él dice, mira, sabes que mi mano va a ser tan pesada que mi meñique va a ser igual de pesado que las espaldas de mi padre Salomón. Eh, Así de pesada va a ser mi mano sobre el pueblo, así de sufrimiento, ese sufrimiento los voy a hacer sentir. Y es ahí donde el reino se divide en el norte y el sur, y al norte va Jeroboam, que era uno de los líderes del pueblo, y en el sur permanece Roboam, el hijo de Salomón. Y es ahí donde nosotros vimos como en el caso del reino del norte, inmediatamente pecan, inmediatamente caen, ellos se dirigen hacia los ídolos. ¿Por qué? Porque Jeroboam dice, mira, si nosotros continuamos adorando al Dios Altísimo, en algún momento la gente que está acá en el norte va a tener que ir al sur a adorar al templo. Y va a extrañar esa adoración al Dios Altísimo, va a extrañar esa adoración a Jehová. Y por lo tanto van a formar parte del reino del sur, del reino de Roboam. Entonces dice, tenemos que cambiar de Dios. Y ahí empiezan a adorar a otros dioses, empiezan a adorar a Moloch y a otros dioses. Y en el reino del sur lo que ocurre es que hay una especie de continuación de esta adoración a Jehová, pero es ahí donde empiezan a caer. Y la tónica en ambos reinos, cada vez que hay un rey y se concluye el reinado, el texto nos dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el caso del reino del norte, todos los reyes del norte hacen lo malo delante de los ojos de Jehová, y por lo tanto son llevados al cautiverio mucho antes que el reino del sur. Y en el reino del sur lo que ocurre es una intermitencia. Vemos muchos reyes que hacen lo malo delante de los ojos de Jehová. Esto en el reinado de Roboam. En ese reinado muere Roboam y empiezan a seguir otros reyes. Entonces vemos reyes que hacen lo malo ante los ojos de Jehová, hacen lo malo ante los ojos de Jehová, hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Y de repente aparece una pequeña lumbrera que dice, e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Entonces en el sur como que de repente hay uno que hace lo bueno y después viene otro que hace lo malo, lo malo, lo malo. Y después alguien hace lo bueno y después lo malo, lo malo, lo malo. Y así. Entonces eso hizo que el reino durara un poquito más. Y de ahí viene también nuevamente de parte de Dios, cuando ya este reino se pierde totalmente,
viene también el castigo y el cautiverio. Entonces los profetas los llamaban, les decían, arrepiéntanse, o si no, nos veremos en cautiverio de parte de Dios, al igual que el reino del sur. Vean la destrucción que ocurre allá, vean lo malo que pasó allá, mira lo que están sufriendo allá. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por esa forma de vivir distante de Dios. Y ahora vamos a hablar un poquito de Josías, que Josías precisamente es un, un rey que es famoso por hacer ciertas cositas que son bastante buenas, bastante buenas. ¿Ok? Entonces vamos a ir al capítulo 22. ¿Ok? Fíjense el capítulo 22 cómo comienza. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, cuando comienza a ser el rey. 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Ok? Y antes de eso, veíamos constantemente reyes que hacían lo malo ante los ojos de Jehová. De hecho, el rey que está justamente anterior, que es Amón, en el versículo 20 del capítulo 21, se nos dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, y anduvo todos los caminos de su padre, anduvo, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿Okay? Entonces, venía esta cultura de no hacer lo bueno ante los ojos de Jehová, de no rendirse ante el reinado de Jehová, sino que rendirse a los ídolos. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí vemos que ocurre un evento. El pueblo se estaba Guillermo, moviendo. ¿Sí, dime? tengo una duda. ¿Cuál Dime. era la cultura de ese entonces que dejaban a un niño ser rey? Por qué se producía eso? Buena pregunta. ¿Sabes qué? No me lo he cuestionado. Bueno, Siempre fue lo natural. Tendría que estudiarlo en detalle al respecto. Porque nunca me había hecho esa pregunta. ¿Cómo permiten que un niño a lo mejor ocurría alguna especie eh, una especie de siervo que servía claro. mostrando las decisiones de este rey? O no sé, sinceramente Guillermo, no lo podría sé. ser por el lado de que en ese reino Dios había prometido que siempre iba a estar en el trono un heredero de David. Entonces, Ujú. al haber en el reino un tutor y no el verdadero heredero, se rompería esa cadena. O sea, en un Claro, pensamiento lógico, es posible ¿podría eso, ser algo es así? posible eso, es Una posible posibilidad. eso. Jonathan creo que es el más capacitado dentro de nosotros, menos mal que vino. Dinos, Jonathan. No soy científico, pero sí me manejo un poco más con la historia. Ahora sí te vamos a escuchar. Ahora sí, esta Adelante es con la el mía. jugo. Ahora, No, tiene que ver que en las culturas monárquicas siempre el hijo primogénito heredero al trono. O si muere el primogénito, cualquiera que tenga consanguinidad, o sea, cosanguíneo con el antiguo rey. Por tanto, no importa si tiene 3 años, tiene 8 años, tiene 20 años, siempre asume el hijo primogénito o el que le sigue. En el caso de ser un niño de 8 años, porque a los 14 se asumía como adulto en Israel. Bajo los ujú, 14 era un niño. Y si era un niño, los que guiaban el reino eran por lo general consejeros, un conjunto de 8 a 10 consejeros que determinaban las decisiones y las comunicaban nomás con el rey. Entre esos estaba el sumo sacerdote y otros personajes más importantes de la casa real. Y ellos direccionaban como tipos de mayordomo, hasta que el rey ujú. asumía la mayoría de edad y podía tomar sus decisiones. Como después Mm, se ve en Josías, que con 14 y 6 años empieza a tomar decisiones ya ya, como rey. Claro, ya. y un poco también lo que vemos con Roboam, cuando él consulta a grupos de consejeros diferentes. O sea, uno eran los consejeros que eran los ancianos del pueblo, los ancianos de la nación, mejor dicho, y ellos eran los consejeros determinados, pero él decide también consultar a sus amigos,
aparte de una consulta que él hace a los líderes de la nación, aparte de la consulta que le hace a los, comillas, jueces de la nación. Entonces, creo que eso tiene mucho, mucho que ver con lo que dice Jonathan. Se relaciona totalmente. Eso. Gracias. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Menos mal que viniste. Por favor, me van seguido. No, y lo otro, nomás que de repente asumían familiares, como tíos, abuelas, asumían por un tiempo. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos a este rey que asume, y el versículo 3 ya inmediatamente nos cuenta que hay un evento, con evento no me refiero a una fiesta, sino que algo ocurre. Algo ocurre cuando él tiene 18 años, en un contexto en el cual el reinado ya viene en decadencia, el reinado ya estaba entregado a los ídolos, donde incluso ya no había memoria de Jehová. Algo así se manifiesta. Fíjense, dice, a los 18 años el rey Josías envió envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Entonces algo ocurrió, cosa que estaba agrietado, o sea, estaba sin ser reparada, sin ser arreglada, sin ser cuidada. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Fíjense cómo estaban reparando el templo. Y ahí uno podría imaginar que, pero qué piadoso, como reparar el templo para adorar a Jehová, para no dejarlo botado. Pero resulta que la característica de ese templo era ya no exclusivamente dedicado a Jehová, sino que era un templo que estaba dedicado a los ídolos. El mismo templo de Jehová había sido dedicado a los ídolos. Porque si nosotros vamos al capítulo 21, un par de reyes antes, fíjense que nosotros en el versículo 2 del capítulo 21 vemos cómo este rey Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿okay? Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, la idea de adoptar las prácticas de las naciones que antes habitaban en la tierra prometida, los pueblos paganos. Versículo 3, porque volvió a edificar lugares altos, lugares de idolatría, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, y hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. 4, aquí viene. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares por todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego. Entonces, la idea de sacrificar a su hijo a Moloch, este dios que habíamos hablado anteriormente, que tiene sus brazos extendidos para colocar ahí a los pequeños y encender fuego para sacrificarlos. Y es así como él provoca la ira de Dios, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Entonces, fíjese cómo esta era la práctica de la iglesia, del pueblo de Israel. Esta era la vida del pueblo de Israel. Y eso es lo que estaba haciendo Josías en ese entonces, dentro de su desconocimiento. Estaba reparando un lugar que estaba dedicado a todos los dioses que estaban por ahí dando vueltas, a todo el ejército de los cielos. ¿Ok?
Y es ahí, en ese contexto de reparación de este lugar donde habían muchos dioses, que encuentran un libro, que encuentran un texto, el libro de la ley, dice el texto. Leyó a Safán delante de, perdón, sí, el libro de la ley, como dice el versículo 8. Y este libro es leído a Safán, que él escriba, y después versículo 9, viniendo el escriba, Safán, al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, porque el pueblo, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme todo lo que nos fue escrito. Entonces fíjense cómo al leer este libro, él logra, gracias obviamente a la obra del Espíritu Santo, abrir sus ojos a la verdad del castigo y de la ira de Dios en contra de ellos por entregarse al pecado y a la idolatría, y especialmente por idolatrar, incluso en el propio templo de Dios, y por sacrificar también a sus hijos, a los hijos de Dios, delante de estos ídolos. Entonces el pecado era bien grande, bien grande. Y es ahí donde este rey logra, gracias al Espíritu Santo, abrir sus ojos, darse cuenta de su pecado y rasgar sus vestiduras. O sea, rasgar sus vestiduras tiene que ver con mostrar un poco la condenación que cae sobre él. ¿Ok? Entonces es ahí donde este rey manda a consultar, y delante de la consulta Dios responde. Versículo 16 dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces fíjense cómo aquí hay una actitud de Josías, obviamente transformadora a partir de la obra del Espíritu Santo. Fíjense cómo
parte esta idea donde en el versículo 19 se nos dice que el corazón de Josías, del rey Josías, se enterneció, se humilló, él se humilló delante de Jehová y, y también rasgó sus vestidos y lloró. Entonces fíjense cómo hay una actitud que nace del corazón, luego parte hacia la fisicalidad, esta idea de humillarse, de postrarse, de rasgar sus vestidos y también alcanza hasta lo más emocional. Entonces fíjense cómo el arrepentimiento es parte constitutiva de este andar en Jehová o de hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Es un poco lo que estamos intentando averiguar, cómo hacerlo recto delante de los ojos de Jehová. Y es ahí donde nos damos cuenta, a partir de lo que vamos a ver ahora, que esta idea de hacerlo recto delante de los ojos de Jehová no se puede quedar solamente en el arrepentimiento. Entonces, obviamente, esa experiencia trascendental que tiene Josías de enternecer su corazón, de humillarse, de rasgar sus vestiduras, de llorar en la presencia de Dios, es fundamental. Es fundamental, necesaria, pero hace falta dar un paso más. ¿Y cuál es ese paso? Hacer lo que Dios manda. Luego de esa transformación del corazón, es necesario ahora obedecer a la palabra de Dios. Entonces imaginémonos que Josías pasa por esta experiencia de transformación de su corazón, de lágrimas que caen de sus ojos, pero después de esto, él sigue teniendo los ídolos en el templo de Dios, sigue teniendo sacrificios a Moloch, sigue haciendo las prácticas que hacía el pueblo que estaba antes en la tierra prometida. No hay ningún cambio. ¿De qué sirve esa experiencia trascendental? ¿Hasta qué punto llega? Pareciera ser que en ese caso no sería trascendental. Sería simplemente un momento emotivo, por así decirlo. Pero esta experiencia es trascendental en la medida que se dan los siguientes pasos, puesto que el mismo Espíritu Santo lo hace dar esos siguientes pasos. Entonces veamos cuáles son esos pasos. Entonces, versículo 4 en adelante nos muestra una serie de cosas que Josías hace. No vamos a leer todo el capítulo, simplemente vamos a ir pincelando, destacando aquellas cosas que Josías decide hacer. Entonces dice así. Entonces el rey mandó, versículo 4 del capítulo 23. El rey mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Entonces, en primer lugar, retirar todas aquellas cosas que sirven a los ídolos, que utilizan para servir a los ídolos. ¿Ok? Ahí obviamente van a surgir quienes puedan decir de cómo aplicarlo a nosotros, y van a decir, si nosotros tenemos algún tipo de ídolo, quitar toda cosa que nosotros utilizamos precisamente para adorar a ese ídolo. No sé si llegar a ese punto. Yo creo que tiene que ver más con un trabajo interno de nuestro corazón, de evaluar a qué cosas nosotros estamos idolatrando, en qué cosas estamos cayendo, y ver las formas o los caminos que nosotros tomamos para llegar a esa idolatría o a cometer esos pecados o a caer delante de esas tentaciones. Y de esa forma poder evaluar no solo nuestro comportamiento, sino que también cómo actúa nuestro corazón, cómo él se deja llevar, cómo él nos engaña. ¿Okay? Entonces lo primero que hace es sacar cosas del templo. Luego, en el versículo 5, también saca cosas. Él dice, quitó a los sacerdotes idólatras. O sea, no solo saca cosas, sino que también personas que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso a los lugares altos.
en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Entonces fíjense cómo él también, luego de sacar los artículos, él saca a aquellos sacerdotes que habían sido puestos ahí de forma fraudulenta y que adoraban a los ídolos. También saca otras cosas. Versículo 6. Hizo también sacar la imagen de acera, o sea, saca al ídolo mismo, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó. Entonces, nuevamente quemada fuera de la ciudad. El versículo 7, además, derribó los lugares de prostitución. Fíjense, el pueblo se había incluso entregado a la prostitución, que es una figura súper utilizada. Nosotros vemos después en los profetas menores cómo también es utilizada esa figura, especialmente en Oseas, para hablar del pueblo. Eso es bien interesante, porque cuando el pueblo idolatra, y esa idolatría tiene ciertas características, el pueblo se torna como su ídolo, o como ese ídolo se adora. Entonces, por ejemplo, tenemos a este dios, estos dioses que se adoran por medio de prostitución, por medio de esta prostitución idolátrica. El pueblo se torna una nación prostituta a partir de ahí. Entonces, ese es un principio que trasciende esta idea de que uno se torna aquello que adora. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que si nosotros adoramos a Dios, adoramos a Cristo, nosotros nos vamos tornando más semejantes a Cristo. Y eso ocurre con nuestra vida, pero también ocurre en caso de nuestras idolatrías. Si nosotros adoramos cierta trascendencia personal, vamos a ir tornándonos cada vez más egoístas. Si adoramos dioses con ciertas características, vamos a ir adoptando esas características para nosotros. ¿Okay? Entonces nos vamos a ir tornando semejantes a aquello que adoramos. ¿Ok? Y eso quizás pueda explicar también ciertas cosas que nosotros hacemos, ciertas cosas que decimos, que las miramos y decimos, chuta, yo no soy así, no es algo que me guste en mí, o no son cosas que tengan que ver con la palabra de Dios, pero están en mí. Quizás porque ahí podamos identificar algún ídolo que estamos adorando sin darnos cuenta. ¿Ok? Muy bien, lugares de prostitución. Versículo 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Entonces destruye también los lugares de idolatría. Luego, en el mismo versículo 8 dice, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué. Luego, versículo 10, asimismo profanó a Tofet. Aquí ya empieza a ser un poquito más específico, que está en el valle del hijo de Imón, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego de Moloc. Aquí nuevamente vemos al pueblo de Dios sacrificando a sus hijos, o mejor dicho, a los hijos de Dios. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo, nuevamente, adoración a ídolos. Versículo 12, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho. Nuevamente, los reyes de Judá habían tomado estas decisiones. Versículo 13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret. Entonces, mostrando cómo el mismo Salomón había edificado ídolos. ¿Okay? 14, quebró estatuas, derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Versículo 15, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó
y lo quemó y lo hizo polvo. Entonces vemos cómo vemos un principio de retirar cosas a lo largo de todo lo que hemos leído, de sacar cosas que trastornan la adoración al Dios Altísimo. Pero al mismo tiempo este movimiento, que pudiésemos llamarlo negativo, en el sentido no de que sea malo, sino en el sentido de que es resta, saca cosas, también hay un movimiento positivo en esta transformación del pueblo, que está a partir del versículo 21 en adelante. A partir del versículo 21 dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios. Ahí ya no es quitar cosas, es colocar cosas que ya habían sido eliminadas, como la fiesta de la Pascua, las fiestas que Dios ordenaba. Entonces, Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto, entonces, en conformidad a lo escrito por Jehová, a lo determinado por Jehová. No había sido hecha la Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel. O sea, los reyes ya habían dejado de disfrutar de esta Pascua, de este elemento del pacto con Dios. ¿Ok? A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Entonces, y así constantemente vemos cambios de parte del pueblo, de ir quitando cosas e ir agregando aquello que Jehová manda en su ley. Y creo que ese es un principio para nuestra vida también, donde en el Nuevo Testamento se ve reflejado este principio, cuando el apóstol Pablo dice, y trata con algún pecado específico, él dice: el que antes robaba, no robe más. Entonces identifica el pecado de la persona, robar, y le da tareas: no robar más, un elemento de quitar cosas, pero al mismo tiempo agregar cosas. Antes, trabaje para tener con qué ayudar a otros. Entonces vean cómo ese principio se repite en el Nuevo Testamento, de cómo lidiar, cómo tratar con nuestro pecado, cómo tratar con nuestras idolatrías, cómo tratar con nuestras taras, nuestras fallas, de quitarlas, pero colocar algo en su lugar. Y ese algo tiene que ser en conformidad a la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros vemos la muerte de Josías pasado el tiempo. El texto nos narra la muerte de Josías. Eso en los versículos 28 al 30. Pero resulta sumamente interesante que su heredero, que es Joacás, dice en el versículo 31, perdón, específicamente en el 32, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después vemos a Joacim, versículo 37, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después en el capítulo 24, versículo 8, vemos a Joaquín, que también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y así sucesivamente. Y antes teníamos puros reyes que hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Ese elemento nos debe llevar a observar cómo este rey, por más bueno que se nos muestre, por más maravilloso que haya sido para el pueblo este retorno a Jehová, de eliminar todos los ídolos que habían, de eliminar las fallas que habían, de eliminar los errores, de volver a la palabra de Dios, aún así no era el rey perfecto, no era el rey esperado, no era el rey que traería verdadera paz y verdadera distancia del pecado, verdadera eliminación del pecado y verdadera comunión con Dios, con su palabra. Porque nuevamente se está creando una esperanza. Yo creo que cuando asumió el rey Joacás y todo volvió a perderse, el pueblo quizás estaba con esa esperanza. Ahora con Josías ahora sí, pero muere, luego asume Joacás y el pueblo ve una nación nuevamente entregada a los ídolos. Y es probable que haya formado en su corazón esta idea de: ojalá llegue luego el rey prometido, el rey que nos va a alejar de la idolatría, nos va a alejar del pecado de una vez y para siempre. Y es así como también nuestra esperanza va siendo formada,
De esta misma forma, nosotros sabemos que ese rey que vino, murió y resucitó, nos aleja de la idolatría, nos aleja del pecado constantemente, nos lleva por un proceso formativo de santificación. Pero aún así, este proceso no ha sido completado del todo. Y es ahí donde se crea aún más en nosotros esas ganas de decir, vuelve Señor Jesús. Aún más en nosotros está esa idea de Maranata, de decir Maranata, vuelve Señor Jesús lo antes posible, porque hoy en día yo tengo luchas contra el pecado, porque hoy en día tengo luchas contra las tentaciones, porque hoy en día tengo luchas en contra de enfermedades, en contra de dificultades, en contra de falencias personales. Tengo luchas contra tantas cosas que ya no las aguanto más. Y por eso vuelve luego Señor Jesús, para eliminar de raíz toda idolatría, eliminar de raíz todo pecado. Y ya no ser atacado por él, ya no ser tentado por él, sino que solamente disfrutar de esta perfecta comunión que tenemos con Dios. Así que eso. No sé si oramos primero y luego abrimos un espacio para dudas y preguntas. Y eso. Entonces le pido a la Mae si puede hacer una oración, por favor. Ya. Querido Señor, mediante los méritos de Jesucristo venimos delante de ti. En primer lugar, para agradecerte esta instancia que hemos tenido de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, de aprender, Señor. Te pedimos que tu palabra haga vida en nuestros corazones, que podamos meditar en ella, reflexionar y que tu palabra transforme nuestras vidas conforme a tus propósitos, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros para que puedas ir perfeccionando tu obra en nuestras vidas, para que puedas bendecirnos, Señor, y en especial te pido por los líderes de este grupo para que les des gracia, les des sabiduría y humildad, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.